Cristo nuestra vida. Pues tuvimos como base 3 versículos, básicamente vamos a retomarlos y son Colosenses 3:4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilla. Este mensaje es uno de los mensajes que pues debe ser uno de los más prácticos, pero este mensaje requiere nuestra fe en el sentido y nuestra fe y nuestra obediencia en el sentido de aceptar la palabra. Por alguna razón hay una resistencia que sí, sí, ciertamente está causada por la religión, porque no puede ser que no haya que hacer nada, no puede ser que haya que aceptar la palabra del Señor, tiene que costarnos algo. Son ideas que pues resuenan en nuestra mente con respecto de cosas que el Señor ha hecho ya. Primero es que necesitamos nosotros laborar en, en darnos cuenta de que el Señor Jesús cuando entró en nuestro espíritu, entró como una vida, ¿verdad? No entró como una cosa, ¿verdad? Me pongo este anillo, me lo vuelvo a quitar y lo dejo allí. Puedo quitar el reloj y me lo vuelvo a poner. Entonces, eso es ponerse una cosa, ¿verdad? Me quito esta cosa y ya está. Pero el Señor no entró en nosotros como una cosa o un asunto que nos ponemos y nos quitamos, sino que es una vida que se ha sembrado, fija, estable, sin moverse. ¿Por qué digo que no lo creemos tan así como lo estamos considerando? Porque todavía tenemos la idea de que podemos ir a una habitación, cerrar la puerta y nadie nos va a ver. Pero si Dios está dentro de usted, ahí. Pero nosotros todavía tenemos la idea, aquí me escondo y nadie me ve. Todavía volteamos así a ver, asegurarnos que no se haya metido ni siquiera el gato. Ah, no hay nadie, nadie me ve. Todavía no tenemos esa consideración de que Cristo está en nosotros como una vida y no se sale, ¿verdad? Mire que me voy a volver mundano. Sí, pero Dios va a andar con usted en todos esos lugares. Mire que voy a hablar como sueltamente. Sí, pero el Señor va a oír desde sus palabras hasta sus pensamientos, aún antes que estos se vuelvan palabras. ¿Ah? El Señor entró en nuestro espíritu, lo regeneró y no se va. Aunque estemos enojados, no se va. Aunque estemos, no portándonos bien, de todas maneras no se va. ¿Ah? Entonces debemos considerar que no hemos asimilado o visto completamente de que el Señor es nuestra vida. Por un lado. Por otro lado, existe esta situación de que este tipo de verdades y muchas otras son una expectativa. ¿Qué es una expectativa? Es algo que probablemente si me porto bien, Cristo va a llegar a ser mi vida. No, no. Desde que el Señor entró en su espíritu y la regeneró, el Señor desde ese momento se hizo su vida, ¿verdad? Pero entonces, hermano, yo tengo dos vidas, correcto. Tiene la vida humana y la vida divina en su interior. Así que usted es humano, pero también es Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué dice usted eso? Porque cuando el Señor entró en su espíritu, impartió su vida divina en su interior. ¿Ah? Entonces puso algo de Él en nosotros, en nuestro espíritu. Así que hay divinidad en el hombre. Aleluya. Y cuando digo el hombre, también me refiero a la mujer en la humanidad, ¿verdad? En todos aquellos que hayan recibido al Señor, recibieron al Señor como una vida, ¿verdad?
Un ejemplo bastante cercano es cuando las esposas, ¿verdad?, quedan embarazadas. Dentro de ellas empieza a gestarse una vida. Y esto es bien impresionante. El Señor nos ha prestado a mi esposa y a mí a dos muchachitas, ¿verdad? Una de 13 años y una de 8 años. Y nosotros éramos testigos de cómo se iba desarrollando esa vida en el vientre de mi esposa. Y empezó a crecer y le hablábamos y le cantábamos a las dos, ¿verdad? Y nos conocían, se movían, por ejemplo, venía del trabajo y hablaba y se movía la nena dentro del vientre de mi esposa. Lo que había ahí era una vida. Estaba la vida de mi esposa, pero también estaba la vida de la criaturita. Y ahora en estos últimos años hemos sido testigos cómo esa pequeña cosita que empezó, que la primera vez que escuchamos a la nena grande, ella medía 6 milímetros, ¿verdad? Y su corazón con esa medida ya latía. Entonces era una cosa impresionante. Cuando lo escuchamos con mi esposa, sentimos que el mundo se detuvo y había una persona por la que había que luchar y no hemos dejado de luchar, ¿verdad? Ahorita la lucha es diferente, el esfuerzo es diferente, pero otra vez, había una vida dentro de ella. Ahora nosotros tenemos nuestra vida humana con nuestra existencia, nuestros conflictos, nuestras peculiaridades, pero junto con esta vida está la vida divina de Dios. Y esto es algo maravilloso porque la religión a nosotros nos ha enseñado que Dios está allá lejos, ¿verdad? Para orarle tenemos que esperar el domingo, ir a un saloncito que a veces le llamamos todavía iglesia. Con eso ya empezamos a darnos cuenta que nos falta, ¿verdad? Y que el martes, solo el martes es la reunión de oración, cuando la palabra dice que hay que orar sin cesar y esperamos hasta el martes para poder hablarle al Señor, o aún la mesa del Señor, ahí está la Santa Cena, ¿verdad? Decimos, y ahora podemos orar y ponerle nuestras peticiones porque seguritito nos escucha, ¿verdad? Mire esos conceptos, ¿verdad? Esos conceptos que distan de la verdad. Entonces, centrémonos en lo que tenemos que trabajar esta noche, que es que el Señor es nuestra vida, ¿verdad? Mire Colosenses 3:4, define al Señor, Cristo, nuestra vida. No dice Cristo será nuestra vida. Cristo puede ser nuestra vida si le colaboramos. No, no, Cristo es nuestra vida. Así que hermano y hermana, reciba esta palabra del Señor. Cristo es su vida, ¿verdad? Cristo es una vida que ya está en usted y lo que tenemos que aprender nosotros es a primero darnos cuenta que está ahí. No necesito elaborar para que Cristo sea mi vida. Cristo es mi vida. Cristo es su vida. Tiene su vida humana y tiene esta vida divina. ¿Cuántas vidas tiene? Dos. Tengo dos vidas, ¿verdad? La vida humana y la vida divina. Ahora ya más adelante me toca a mí decidir por cuál vida vivir. ¿Quiere usted ser feliz, tener paz, a pesar de los problemas? Viva por la vida divina. Mire la vida divina, cómo funciona en el Señor Jesús. Tormentas, el viento, el agua, los discípulos gritando por su vida y que se morían y el Señor durmiendo, ¿verdad? Que le preguntan a usted, ¿cómo puede hacer para estar tan tranquilo y tranquila si los problemas que tiene? Pues la verdad es que los problemas están ahí, de veras es una situación bien difícil, pero como yo estoy en otra esfera, en la vida divina me hace estar en paz en medio de esta tormenta. Esa es la forma de experimentar esto, ¿verdad? Pero no es que esfuércese para que Cristo sea su vida y entonces tenga paz. Nosotros podemos tener paz ya mismo, ¿verdad? Ya mismo. Si tan solo nos damos cuenta de que Cristo es nuestra vida. Y luego el otro punto que vimos la semana pasada, y perdón, no dije, pero estamos haciendo un pequeño repaso de la semana pasada, viene Filipenses 1:21, que es una maravilla, ¿verdad? A veces cometemos el error, a veces de decirle a la gente cómo vivir, a decirle a los hermanos, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan, mire, ¿qué hago con esto y qué hago con aquello? Pues, pero, pues haga esto y haga aquí y haga allá, ¿verdad? Cuando el Señor nos enseña a través de este ministerio que si hay algo que tenemos que hacer es volvernos al Señor, ¿verdad? Así que si cuando usted le preguntan qué puedo hacer con esta situación, vaya al Señor. Y mire, y tengo esta otra situación, la respuesta sería, vaya al Señor, ¿verdad? Y mire, es que mire este gran problema, vaya al Señor.
Vamos al Señor. ¿Sabe qué? A veces no reciben esta palabra tan a gusto porque especialmente cuando hay problemas. ¿Y qué va a hacer con este problema? Vamos a ir al Señor, ¿verdad? Entonces, ese debe ser nuestro ejercicio, porque mire lo que dice este versículo de Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Consideremos un poco este versículo. De nuevo, empieza la lucha en nuestro interior. Es que no puede ser que sea tan fácil, hermano, ¿verdad? Es que no puede ser. Recuerde que este asunto de la muerte del Señor y este proceso específico es algo que le correspondió a Él y ya lo hizo, ¿verdad? Entonces, el asunto de vivir a Cristo, ¿verdad? No es un asunto por el cual deberíamos esforzarnos, ¿verdad? Hermano, es que usted tiene que vivir a Cristo. No, no, su vivir es Cristo. Le pregunto, ¿por qué amaneció hoy? Porque Cristo está en mi interior. ¿Verdad? Porque Cristo está en mi interior, ¿verdad? Él es mi vivir. ¿Verdad? ¿Por qué tiene la salud que tiene? Porque Cristo está en mí. Y ahora yo vivo por Él, ¿verdad? No vivo por otra razón. Ya lo tengo. Esto es Cristo para mí. Vivir. O sea, se vive por Cristo. Para nosotros es fácil de entender un poco el tema de la muerte sustitutiva, ¿verdad? Cristo murió en vez mía. Cristo murió en vez suya, ¿verdad? Y lo aceptamos. Cristo murió por nuestros pecados. En el momento de la crucifixión, todos los pecados de la humanidad fueron sobre él. Y aleluya, y lo bendecimos y lo alabamos porque él murió en vez de nosotros, murió por nosotros. Pero ahora el trabajo del Señor no se detuvo ahí. Y esto es algo que de veras debe llamarnos la atención, ¿verdad? Nosotros aceptamos con gusto la muerte sustitutiva, pero ahora nos cuesta aceptar con gusto la vida sustitutiva, porque Cristo no solo quiso morir por nosotros, Él ahora quiere vivir por nosotros, ¿verdad? Por tal razón, Él es mi vivir. Pero de nuevo, no es una situación desiderativa. En algún momento, cuando madure, es que Pablo era Pablo, ¿verdad? Él está explicando y mire, pues él se educó a los pies de Gamaliel y mire las experiencias que tuvo. Entonces él podría decir algo así. Nosotros tal vez en algún momento, casi antes de ser raptados, pueda que podamos decir esto, que Cristo es nuestro vivir. No, hermano, no, hermana. Cristo hoy ya es nuestra vida. De hecho, desde que fuimos salvos, Él se instaló en nuestro interior, se instaló en nuestro espíritu humano, porque allí le podemos recibir y lo llenó todito. ¿Y cuánto de Dios entró? Todo Dios. Todo Dios. ¿Entró ahí el Padre? Sí. ¿El Hijo entró ahí? Sí. ¿El Espíritu entró ahí? Sí, también. Porque ellos están juntos todo el tiempo y al mismo tiempo en todo lugar. No va a entrar uno y esperar a los otros, esperar afuera a los otros y turnarse para... No, no, no funciona así, ¿verdad? No funciona así. El Señor cuando se hizo carne, con Él venía el Padre y fue por el Espíritu y permaneció el Espíritu sobre Él. De hecho, en el bautismo simplemente se ratificó, se confirmó el hecho de que los tres de la Trinidad todo el tiempo andaban juntos. Bueno, entonces desde ese momento de nuestra salvación, Cristo llegó a ser nuestra vida. Amén. Aleluya. Luego, Cristo también desde ese momento llegó a ser nuestro vivir. Necesitamos darnos cuenta que ya nos puso Él, nos puso Dios en Cristo. Nos puso ahí. Por eso es que dice Gálatas 2:20, que con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Cuándo nos puso ahí el Señor? En el momento que nos identificamos con Él, lo recibimos y nos hicimos uno completamente con Dios. También está la idea, es que no soy todavía uno con Dios, todavía cometo faltas y hablo sueltamente. No, no, eso es otro asunto, pero de que nos unimos al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. La unidad y la unión que se ha establecido es algo que no se puede dividir. Y eso es lo que nos hace uno alrededor de toda la tierra, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tan lejos aquí? Pues no sé qué otros países aparte de Colombia pueda que haya, pero estamos Guatemala y Colombia por lo menos. ¿Y cómo es que somos uno?
¿Cómo es que hablamos lo mismo? ¿Cómo es que cantamos lo mismo? ¿Hay alguna regulación? ¿Hay algún formulario que llenamos cuando somos salvos y nos ponemos de acuerdo? Miren, en Colombia cantamos así y hacemos así esto y hacemos allá lo otro. En Guatemala también tiene que ser así. Entonces siga el procedimiento, siga el protocolo. ¿Existe eso? No, no existe en ningún lugar eso. ¿Pero por qué hacemos lo mismo? Nos vestimos igual porque los que siguen al Señor hablan como Él, se visten como Él, se peinan como Él, aleluya, ¿verdad? Entonces, esto es algo de aceptar, ¿verdad? De comprender por un lado, para entender los versículos y entender la explicación, pero aceptarlo. Así como Cristo murió por nosotros, Él también vive por nosotros. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a aceptar esto. Porque mire Filipenses 1:21 lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, que se refiere a que nosotros nos detengamos, que guardemos silencio, que le preguntemos al Señor, ¿qué es? Ganancia. Aleluya. ¿Qué es el morir para nosotros? Una ganancia. ¿Cuántas veces nosotros en una discusión nos arrepentimos? No hubiera dicho nada. ¿Verdad? A lo mejor no me hubiera quedado callado, me hubiera quedado callada. Esa fue la falta de escuchar a Dios que nos decía que nos calláramos, de dejarlo a Él hablar. Deje hablar al Señor, no hable usted. Pregúntele al Señor qué decir. ¿Por qué? Porque para nosotros el morir, ¿qué es? Ganancia. Muy bien. Vamos a entrar en los siguientes puntos para esta noche. Y este asunto de Gálatas 2:20, pues de nuevo volvemos, ¿verdad? No es algo desiderativo, esperar que suceda. Es que, hermano, tiene que morir al yo, ¿verdad? Usted tiene que morir al yo. ¿Cómo le puede decir usted a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, a un nene que nació, ¿verdad? Sea humano, por favor, sea humano, ¿verdad? Camine como ser humano. El niño es un ser humano, nació como un ser humano. ¿Cómo va a caminar? Como un ser humano, a no ser que tenga un problema. Sin embargo, si no hay problema, él en su interior trae escrito cómo ser, cómo se comporta un ser humano. Yo vi la otra vez un video de un nene que estaba, un bebecito, bien bebecito, que estaba levantando algo pesado y explicaba a alguien que sin saberlo él estaba aplicando la técnica correcta de agacharse y de tomar un asunto pesado. Pero él sabe y ¿quién le explicó? Nadie. Si ustedes van a los nenes, a los bebecitos chiquititos, cómo lloran de fuerte, ¿verdad? Pero ellos aprietan el abdomen, usan el diafragma y el grito que sacan, ellos después de llorar, no lo ve usted, ay, se quedó afónico el bebé porque pasó llorando media hora. Esos lloran, lloran, lloran y no se quedan afónicos. Está escrito en ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, al nene no le va a decir sea un nene. Entonces, por ejemplo, le voy a decir esto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta primera frase nos trae a nosotros esta inquietud, ¿verdad? Cuando nos portamos mal, porque realmente Dios se manifiesta en dos cosas, lo vimos estas semanas anteriores, ¿verdad? Se manifiesta se quiere manifestar, de hecho, se quiere expresar en nuestras reacciones y en nuestras decisiones. Pero cuando nuestras reacciones no son las de un creyente, por ejemplo, ¿verdad? Que son las reacciones de Cristo, tendemos a decir algo como, ah, te bajaste de la cruz, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor subite a la cruz. O de veras, o nosotros mismos si decimos algo incorrecto, hey, debías haber estado en la cruz. Pero esto es incorrecto, ¿verdad? En realidad, el Señor, cuando pues nos unimos a Él, nos colocó, nos puso, ¿verdad? Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él. O sea, dése cuenta que usted está en él, ¿verdad? Dese cuenta que está en él. Nosotros estamos en el Señor, ¿verdad? Cuando empezamos la vida cristiana es como cuando somos introducidos en la buena tierra. La buena tierra representa al Señor, toda la buena tierra. Entonces usted empieza a caminar por los valles, pero es la buena tierra, ya fue introducido en Cristo y su vida empieza a ascender de acuerdo a su experiencia, pero desde que está en los valles más bajos, cerca del mar, hasta el monte más alto, donde se estableció el templo y el trono del Señor, todo eso era Cristo.
Nosotros hemos sido puestos en Él, ¿verdad? No es que se salga, a veces tenemos la idea, ¿verdad? Ya se salió a la carne. No, su mente la puso en la carne, ¿verdad? Pero usted no se salió de Cristo. Entonces el asunto de estar crucificado es un asunto que es un hecho, ¿verdad? Así que, por ejemplo, si usted no le podríamos decir al Señor, Señor, crucifícate, si está crucificado. Y usted y yo, que estamos incluidos en este verso, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No le está diciendo, estén crucificados, crucifíquense. No, con Cristo estamos crucificados. Ya nuestro viejo hombre en realidad fue acabado. No es que tenga que acabarse el viejo hombre suyo y mío. El viejo hombre es esa carne, ¿verdad? Y la carne está derrotada. Sí, sí, acuérdese cuando hablamos de la ley del pecado y la ley del espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte tiene como un área, una jurisdicción. Y cada vez que nosotros nos esforzamos, caemos en la jurisdicción de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, pecamos. Pero si nos vamos nosotros a la jurisdicción de la ley del espíritu de vida, la ley del pecado y la muerte queda abolida, pierde efecto, pero necesitamos mantenernos en esa jurisdicción. Ahora, el asunto de la cruz, de estar crucificado, es un lugar donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Sin embargo, todavía tenemos el pecado. Todavía tenemos la carne. Necesitamos darnos cuenta en qué esfera sucede o se aplica esto, ¿verdad? Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Alude a dos estados, a dos esferas diferentes, ¿verdad? Cuando nuestra mente está en la carne y es muerte, caemos automáticamente en la jurisdicción de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando nuestra mente está en nuestro espíritu, estamos bajo la jurisdicción y la cubierta de la ley del espíritu de vida. Y esta ley del espíritu de vida me hace a mí entender de que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Y entonces yo hace tiempo que morí. No es un asunto que hay que morir, ya morí, ya me terminé. Por eso fui bautizado, ¿verdad? Porque mi hombre viejo fue anulado, ¿verdad? Murió en la cruz con el Señor, murió. Y mire, estoy diciendo un himno, ¿verdad? Mi hombre viejo anulado fue. En la cruz con el Señor murió. Ya nada aplicado es a mí. ¿Por qué? Porque estoy muerto. Mire, esa visión es la que necesitamos tener. Decía hace un tiempo, un hermano testificaba que sus padres ya fallecieron, ¿verdad? Y si él fuera ahí a la tumba de sus padres a quejarse y a decir, tenemos la idea de que a veces hay que desahogarse, realmente no es necesario, ¿verdad? Cualquier queja que tengamos, volvamos la oración, ¿verdad? Y digámosle al Señor. Pero si vamos a un lugar donde están sepultadas personas y les hablamos, ¿qué reacción obtendríamos de estas personas? Ninguna. ¿Y cuál es la razón? Porque están muertos. Ahora nuestra reacción ante una ofensa, ¿cuál debería ser? ¿Humana? Ninguna. ¿Y por qué no? Porque estamos muertos. Amén. ¿Cómo dice entonces este versículo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora la vivo en la carne, mire, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, que sería la siguiente parte que vamos a ver. Solo déjeme avanzar aquí en el bosquejo. Entonces, primero el tema. El tema de la crucifixión es que ya fuimos crucificados, ¿verdad? Cuando Cristo fue crucificado, Dios puso nuestros pecados sobre él y los clavó en la cruz. Esta es parte de la obra que corresponde a Dios, no nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Esa parte de la labor de procesar, ¿verdad? La muerte que nos correspondía a nosotros con el hecho de haber nacido, porque nacimos con el pecado, ¿verdad? Él los clavó en la cruz y los tomó sobre él, pero eso le corresponde ¿a quién? A Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Esto le correspondió al Señor. Él decidió en su economía eterna, en su plan maravilloso, que quien iba a morir por toda la humanidad iba a ser el Cordero de Dios.
porque su muerte, por ser divina y por ser eterna, iba a abarcar a toda la humanidad antes y después de él. Y él era capaz, por su divinidad, de absorber todos los pecados del mundo, ¿verdad? Amén. Pero esto le correspondió al Señor. Cristo murió por nosotros. Él quitó nuestros pecados. Esto pasó hace muchos, muchos años. ¿Ah? Esto no nos correspondía a nosotros, sino le correspondió al Señor. Ahora, como les decía hace un momento, esto es bastante, no, bueno, es algo no tan complicado de asimilar. Pero recordemos esto, cuando Cristo fue crucificado, Dios nos puso a nosotros en Cristo, en Cristo. ¿Qué muerte es la que nosotros experimentamos? La muerte de Cristo. ¿Cuál es la muerte a la cual nosotros nos acogemos? La muerte de Cristo, ¿verdad? Pero en esta muerte no solo nuestros pecados fueron quitados, también nuestra persona fue eliminada. Esto es importante. Cuando Dios hizo que Cristo llevara sobre él mismo nuestros pecados, también nos puso a nosotros mismos allí. Es decir, que en la cruz primero quitó nuestros pecados, pero nuestra persona también fue aniquilada. Hermano, ¿y de eso por qué? Mira Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Otra vez, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Desde que creímos en el Señor, nosotros fuimos puestos en Cristo y se nos aplicó inmediatamente esa muerte del Señor. ¿Y qué pasó con nuestro viejo hombre? ¿Alguien puede decirnos? Fue crucificado. Amén. Y aniquilado. Entonces, ¿qué andamos haciendo nosotros queriendo crucificar al viejo hombre, verdad? Si ya está bien muerto. Hay una, hay una condena que había en esos tiempos bíblicos para los asesinos y les ataban el cadáver y andaban manos con manos, pies con pies, así con el cadáver descomponiéndose. Así andamos nosotros, con nuestro viejo hombre, ¿verdad? Quiero crucificar al viejo hombre, quiero que se muera, pues ya está muerto y bien muerto, ¿verdad? Entonces, pero esto es difícil, ¿verdad? En ese no puede ser, hermano. Señor Jesús, de veras necesitamos volvernos al Señor y creer. Mire lo que dice Romanos 6:6, se lo voy a repetir, ¿verdad? Porque esa incredulidad que está en nosotros debe desaparecer, ¿verdad? Nuestra fe debe crecer. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sabe quién nos hace creer que nuestro viejo hombre no ha sido crucificado y que no está muerto? Satanás, ¿verdad? Porque él nos acusa y nos pone la idea. ¿Verdad? El viejo hombre está otra vez, se bajó de la cruz y anda usted diciendo esas cosas, pensando usted esas cosas. No, ni siquiera le preste atención a Satanás, pero recuerde, mi viejo hombre anulado fue. En la cruz con el Señor murió. En nada aplicado él será. ¿A quién se refiere ahí? ¿A qué va a aplicar? Al viejo hombre. El viejo hombre no va a ser aplicado en nada. ¿Por qué? Porque ya muerto está. De nuevo, lo que hice fue recitar la estrofa de ese himno, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Mi viejo hombre anulado fue, en la cruz con el Señor murió, en nada aplicado él será, ya muerto está. Necesitamos cantar eso muchas veces, ¿verdad? Para que nuestra mente lo acepte y deje de estar recibiendo esas ideas de que todavía hay que crucificar y que todavía ese viejo hombre ya fue crucificado, aniquilado y en el bautismo fue sepultado. ¿Verdad? Ya fue sepultado, es algo que ya sucedió. Entonces, de nuevo, no es algo desiderativo, no es que tengamos la esperanza de que algún día vamos a ser crucificados con Cristo, pues en realidad nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Esto es un asunto que fue un hecho, ya sucedió, ya lo realizó. A nosotros nos toca
simplemente tener el beneficio, ¿verdad? Disfrutar del beneficio, ¿ah? Algo que no compramos, algo que no pagamos, pero Dios simplemente quiso darnos. No pensemos que Dios es como nosotros, Dios es diferente, Él actúa diferente. Filipenses 3 dice que debemos ser hallados en el Señor, identificarnos con Él a tal punto, pero allí no se aplica nuestra propia justicia, porque nuestra justicia es por la ley. He repetido mucho estos días este asunto de cuando el Señor estaba en la cruz y el ladrón le dijo, ¿verdad? Recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta que nosotros le daríamos al ladrón decía, está bien, cuando venga mi reino me voy a acordar de ti. Pero el Señor le dio a él un regalo que usted dice que no lo merecía. Sí, pero es que Dios quiere dar lo que él quiere dar y se lo da a quien él quiere. Y le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la forma de pensar de Dios y la de nosotros es totalmente distinta. Y hoy somos nosotros los que estamos recibiendo este regalo maravilloso del Señor. Saber que nuestro viejo hombre ya fue anulado, ya fue aniquilado, ya fue sepultado. Esto debe cambiar nuestra percepción de nuestra propia existencia y nos va a sacar de esa vida de acusación todo el tiempo, de derrota, a una vida de victoria, donde nosotros decimos, aleluya, el Señor murió. Y cambiar nuestra perspectiva de la muerte del Señor. Gracias, Señor, que moriste. Gracias, Señor, fue horrible y fue terrible, pero te agradezco por tu muerte. Tu muerte es la muerte que yo ahora experimenté en mi viejo hombre y en la cruz tuya y en el bautismo, ese viejo hombre fue sepultado. Aleluya, aleluya, de veras, ya no vivo yo. ¿Ah? Ya no vivo yo. Es que hermano, tiene que vivir a Cristo. No, 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 mi vivir es Cristo. Mi vivir es Cristo, ¿verdad? Respiro por Él, tengo lo que tengo que me prestó el Señor, pero es por Él. Por eso es que este libro del Cristo todo inclusivo es maravilloso. Entre muchas cosas que nos muestra, nos anima a verlo a Él en todas las cosas. Esta silla que me sostiene es el Señor, ¿verdad? Esta agua que voy a tomar es el Señor. El techo que me protege es el Señor. Todo es el Señor. Todo es Él. Lo que ingerimos, Él es Él, ¿verdad? Tenemos que aprender a verlo a Él, agradecerle al Señor, no pensar en la palabra con nuestra justicia. ¿Cómo es nuestra justicia? Si te portas bien, pues vas a estar bien. Si no te portas bien, y no es que el Señor sea flojo o como sea, simplemente Él es misericordioso. Y con esto no es que los esté alentando a que veíamos de una forma libertina. No, 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 por el contrario, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, Él vive. Y la última parte es muy interesante, es que cómo es que podemos nosotros de veras entrar en esta realidad. Al final del versículo 20 menciona aquí Pablo y dice, la vida que ahora vivo en la carne. Se refiere no a una vida suelta, sino a la vida humana en la cual vivimos. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí nos vamos a quedar en esta parte, ¿verdad? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, qué clase de fe es esta? ¿O cómo es que nosotros podemos familiarizarnos o entrar en esta realidad? Hermanos y hermanas, qué maravilla es esto. Cristo vive en nosotros, Él está ahí, no es que tenga que vivir. A veces tenemos la idea que sí, el Señor está en nuestro espíritu y debe estar en nuestra alma, pero mire, el libro de Esther es maravilloso. En el libro de Esther no se menciona el pronombre Dios en ninguna parte, pero es un libro que nos muestra a nosotros que Dios actúa de manera secreta. Mire, Dios es bien sobrio. Dios no le gusta exhibirse, ¿verdad? Por el contrario, Satanás y su camino es eso, ¿verdad? Yo seré, yo iré, yo me sentaré, yo le diré. Ese es el camino público, ¿verdad? Algunos les gusta en su labor que les agradezcan, ¿verdad? Que les digan qué bien que hace esto, pero le digo algo, mejor no perseguir ese tipo de reacción o de agradecimiento, porque si usted recibe un agradecimiento de eso fue su recompensa. Esa fue su recompensa, ¿verdad? Es mejor que el Señor en el tiempo de Él y no en público especialmente nos agradezca.
Pero otra vez, ¿a dónde voy con esto? A Dios que trabaja de manera oculta. A veces nosotros tenemos la idea de que Dios no está haciendo nada, especialmente cuando oramos, ¿verdad? Y nos desmayamos de orar, hermano y hermana. La oración es algo tan poderoso y es algo tan necesario en la iglesia. La Biblia dice que hay que orar sin cesar. Imagínense. En cambio, hablar, sí, hay momentos para hablar, hay momentos para callar, pero de orar no debemos cansarnos. ¿Por qué razón? Porque Dios, por medio de la oración, ejecuta su voluntad, se la revela a la iglesia ora de acuerdo y el Señor se mueve. Entonces, en este contexto, regresemos al asunto de vivir por la fe. ¿Cómo es que podemos vivir por la fe? ¿Cómo se vive esta clase de vida de la que habla Gálatas 2:20, donde primero debo recibir esto de que estoy crucificado con Cristo, de que mi viejo hombre ya fue aniquilado, no es que va a ser aniquilado, ¿verdad? Entonces, la otra parte es que Él es nuestro vivir, pero ahora esta clase de vivir donde yo entiendo de que estoy ya muerto, de que mi viejo hombre fue anulado, mi viejo hombre fue aniquilado y sepultado, ahora cómo es que sigo adelante, ¿verdad? Nosotros cuando conocemos a las personas, usualmente las conocemos según la carne, pero Pablo dice que de ahora en adelante ya no los conocemos así, ¿verdad? Ya no los conocemos así. Y es algo que necesitamos nosotros aceptar. Fíjese que la ofrenda de harina fina en el Antiguo Testamento tenía varios ingredientes. No los recuerdo todos ahora mismo, pero sí recuerdo que menciona el hermano dos ingredientes que no lleva. Uno es la miel. Y la otra, a ver si me ayuda Linda por ahí, que está mi esposa, si me recuerda, porque se me fueron. La miel y no, ahorita se me fue, perdonen, pero la miel se refiere a nuestra apreciación por las personas, a nuestra apreciación emotiva por las personas. De veras que nosotros somos hermanos y ahora mi familia tuvo la oportunidad de estar en la conferencia allá en Costa Rica, yo no pude ir, pero me decía una de las cosas, miel y levadura, gracias, muy amable. Son dos cosas bien interesantes que no debe tener esta ofrenda que representa a Cristo, ¿verdad? La miel, que es ese aprecio o el apego humano, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos de ser hermanos y somos amigos, cuando somos amigos ya no conversamos solo del Señor, sino de otras cosas y empezamos y una cosa nos lleva a la otra, bromeamos, nos ofendemos y a veces dañamos relaciones muy importantes en cuanto a relacionadas con la vida de la iglesia. Entonces, la levadura obedece y se refiere a cosas mundanas especialmente, ¿verdad? Entonces, es algo muy interesante relacionada con lo que estamos hablando acerca de Gálatas 2:20 y de cómo nos conocemos, ¿verdad? La vida que vivimos ahora la vivimos a través de la fe, ¿verdad? La fe del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la fe, por un lado, se refiere a la certeza, pero esto de la certeza es la seguridad. Mire, la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego habla de la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros estamos en nuestra vida y de algunas cosas no estamos seguros, como esto que estamos hablando hoy. ¿Será que estamos realmente crucificados? Yo no creo que esté crucificado, porque a mí me falta mucho y empezamos, mire, ¿qué nos falta ahí? Fe, ¿verdad? Para perdonar, se requiere la fe. Los discípulos al final de esa plática que tuvieron con el Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pues tantas, ¿verdad? Oh, eso es demasiado. Señor, aumentanos la fe. Y eso es una oración muy pertinente, ¿verdad? La fe también es la misma persona de Cristo. Entonces, realmente, para poder nosotros aceptar, lo digo así muy corto por causa del tiempo, necesitamos la fortaleza del mismo Señor, en el sentido de que, por ejemplo, hermanos y hermanas que todavía estamos trabajando arduamente en nuestros hábitos vitales, tenemos dificultad para recibir esta palabra. No la creemos. ¿Y por qué razón?
porque estamos llenos de nosotros mismos, ¿verdad? Estamos llenos de solo nuestra mentalidad humana y la cristiandad y la religión nos enseña que debemos esforzarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto de ser imitadores del Señor. Esto no es algo que hagamos nosotros con nuestra mente natural. ¿Por qué? Porque no podemos pretender nosotros imitar a alguien que es eterno. ¿Cuántos años tiene usted? No le pregunto, pero solo para considerar, ¿verdad? Yo tengo más de 40, casi 50, ¿verdad? Y hay hermanos y hermanas de más, de menos. ¿Cuántos años tiene Dios? Pues Él existe desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Y caemos nosotros en ese punto donde donde esperamos comparar nuestra percepción de las cosas con la percepción que tiene Dios. Eso es imposible. Es imposible. Y a veces pretendemos eso, nos queremos esforzar. No, hermano, no, hermana. Si en algo debemos esforzarnos es levantarnos en la mañana por el maná, ¿verdad? Seguir la nube donde se mueve. Eso es seguir al Señor, eso es leer la escritura una y otra vez, escuchar a los hermanos en los mensajes una y otra vez, leer la Biblia. Hermano, pero no entiendo, léala la Biblia, lea la Biblia. Cuando la lea la segunda vez, tercera vez, va a empezar a recibir la luz del Señor, eso no lo dude. ¿Verdad? Pero rompa o quiebre ese muro que venimos nosotros escuchando, donde leer la Biblia, no eso que, que me la lea el que va a predicar, ¿verdad? Que me lean la Biblia, ¿verdad? Que me enseñen, que me digan. Esa es responsabilidad de otros, ¿verdad? La responsabilidad ahora de los que, pues de los responsables, ¿verdad? Ellos tienen que leer la Biblia, tienen que estudiar porque son los que nos explican, por decir algo. Entonces, el asunto de la fortaleza y de vivir esto por fe quiere decir que nosotros le decimos amén. ¿Verdad? Le decimos amén a esto, pero de veras, y descansamos y dejamos de considerar, es que no puede ser. Cuando venga la duda, recuerde que la duda no viene de Dios. Quien siembra la duda, siempre es Satanás. En el momento que usted tenga una duda, ore, lea la palabra, ore y lea la palabra, y la duda va a desaparecer de usted, ¿verdad? La duda no viene ni siquiera de usted, viene de Satanás, téngalo por seguro, ¿verdad? Ah, sí, pues Dios les dijo que si comían de ese árbol iban a morir. Pues, ¿saben qué? No van a morir. ¿Qué sembró ahí? Duda, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos dejar de dudar de la palabra del Señor, pero no por un esfuerzo humano, sino por la misma constitución que nos da el beber al Señor, el comer de Él, los hábitos vitales, que practiquemos esto de manera personal y de manera corporativa. Hermanos, orar, orar sin cesar. Recordemos esto. Así que, pues hay más que decir, pero amén, yo me detengo acá. Qué tiempo más maravilloso.